Mi nombre es Jorge Vallejo, soy profesor de diseño y programación de videojuegos en iVisual Escuela de Nuevas Tecnologías en Valladolid y durante, pues ya llevo como 6 años dando clases. Pues hacemos programación y videojuego, pero hacemos bastante hincapié en el tema de la programación porque siempre pues parece un poco la asignatura que realmente es menos intuitiva, ¿no? Entonces, por ese lado, pues tenemos que hacer hincapié. Y lo bonito de la programación para videojuego, los que no tengáis ningún conocimiento de programación, no le tengáis miedo, ¿vale? A la programación. Realmente vamos a ver que está pensada cómo nosotros, como seres humanos, podemos construir ese lenguaje, ¿vale? Entonces ya ha sido pensada para que la podamos entender. Lo que pasa es que al principio, pues eso, no vemos muy bien, solo vemos líneas, no vemos lo que es en sí, lo que significa ese código, y eso es un trabajo que, bueno, pues que requiere el irlo aprendiendo. Aquí os dejo mis redes sociales, ¿vale? Yo tengo pues un canal de YouTube, ¿vale? Que es Unity2, el camino del videojuego, eh, en donde, bueno, podéis ver, aquí tengo varias listas de reproducción y tengo algunos proyectos que podéis, por ejemplo, la recreación de Duet, ¿vale? Un videojuego bueno, pues de Jorge, has bolitas, dejado de de bolas. compartir pantalla. Sí. Ah, vale. Perdón. A ver. eh, Vale, ahora. Sí. Sí, Ahora. sí, sí. Vale. Eso. En mi canal de YouTube pues tenéis algunos vídeos como recrear desde cero, ¿vale? Duet. Y la verdad es que los proyectos siempre decimos que tenéis que empezar haciendo cosas muy pequeñitas, ¿vale? Porque así es la manera de que el proyecto no os coma, de que realmente pues, podáis abarcarlo e ir haciendo paulatinamente pequeñas cosas. Siempre queremos empezar por lo grande, ¿no? El típico, pues voy a hacer un Grab TF Auto, pero para llegar hasta eso, pues previamente tenemos que haber hecho cosas mucho más pequeñas, más abarcables y más fáciles de implementar. Luego aquí en mi Twitter, pues voy comentando bastantes cuestiones sobre bueno, pues el propio diseño de videojuegos, programación, cosas que voy haciendo y la verdad es que no es por echarme flores, pero es verdad que la comunidad de desarrollo en España, pues todavía estamos un poco cerrados, ¿vale? En inglés se comparte mucha más información y en España, pues todavía la verdad es que hay cosas que como que las queremos ahí, no sé, ocultar de alguna manera. Entonces, como parte de mi labor docente es el difundir todo lo que pueda, pues la construcción de cómo construir bien el código y bueno, tips y tutoriales y todo lo que pueda ayudar. ¿Vale? Bueno, pues vamos con programar. Bueno, básicamente programar es comunicarnos, ¿no? Es una cuestión de comunicar con la máquina, ¿no? Entonces, esto significa que necesitamos un lenguaje para poder programar. Actualmente pues tenemos muchos lenguajes de programación y no significa que un lenguaje sea mejor que otro, porque sea más moderno, por ejemplo, ¿no? Porque cada año pues aparecen nuevos lenguajes y dicen, no, este es el mejor lenguaje. No, suelen ser lenguajes que tienden a, bueno, pues simplificar, ¿no? La forma en la que nos vamos a comunicar y intentando pues adaptarse a las últimas tendencias. Pero por ejemplo C pues sigue siendo un lenguaje prioritario, C++ sigue siendo un lenguaje prioritario porque básicamente es como están construidos muchísimos motores y yo me voy a centrar en César, ¿vale? César es una derivada de C. ¿Qué es lo que hace? Pues a mí me gusta personalmente porque me parece que es un lenguaje muy claro a la hora de escribir el código,
pero que luego, bueno, pues tiene una serie de peculiaridades que le hacen bastante potente, ¿vale? Entonces, yo particularmente me quedo con César. Pero bueno, todos los lenguajes lo que tienen, como cualquier idioma, pues tienes que aprender primero unas reglas ortográficas, que es cómo se escribe, porque realmente si está mal escrito, te va a dar un error y no vas a poder avanzar, ¿vale? Por lo tanto, todos los lenguajes requieren aprender estas normas. Lo bueno que tienen los lenguajes de programación es que frente a los idiomas, que cada uno es de un padre y de una madre, ¿no? Pues poco tiene que ver, por ejemplo, el coreano con el inglés. Pues en los idiomas para programar lo interesante es que muchos vienen con cosas en inglés, ¿vale? Entonces aprender en inglés pues ya te abre bastantes puertas a la hora de la ortografía. Y luego lo que pasa es que algunos pues abren llaves o cierran con punto y coma o no, y entonces ahí es donde tenemos variaciones dentro de lo que sería la escritura. Por otro lado, es importante la estructura, ¿vale? Qué queremos decir y cómo lo queremos decir. Entonces, eso también hay una parte del lenguaje que es importante, que es intrínseca al propio lenguaje, ¿vale? Y cómo nosotros vamos a construir esa estructura. Y por otro lado, pues estaría lo que es lo nuestro, ¿vale? Que es la forma en la que yo voy a estructurar mi pensamiento para que la máquina lo pueda entender. Entonces, eso sí que requiere un proceso de aprendizaje. Yo creo que eh, cómo se escribe y cómo se estructura se puede hacer en poco tiempo, ¿vale? En poco tiempo podemos aprender lo que es lo básico para empezar a programar, porque al igual que en un idioma, uno no necesita aprenderse todas las palabras que hay para hablar el idioma, ¿no? Con unas pocas palabras podemos ya empezar a comunicar. Pues en programación ocurre lo mismo. Con unas pocas palabras podemos empezar ya a hacer cosas e ir avanzando poco a poco. Porque es más importante que empecéis haciendo algo a que esperéis a aprender mucho, a que esperéis a aprender muchas cosas y no hagáis nada, ¿no? O sea que la programación además tiene mucho de prueba-error, porque somos humanos y nos equivocamos y muchas veces yo quiero decir algo pero no sé cómo decirlo, la máquina no me entiende, entonces hay que irlo trabajando y fallando. Yo también, por ejemplo, siempre digo que hay muchas maneras de programar, porque hay muchas maneras de pensar. Tú puedes pensar a lo mejor en positivo y entonces cuando declaramos pues, un tipo que puede ser verdadero o falso, pues tú lo puedes ver siempre como falso, pero yo lo puedo ver como positivo, ¿no? Entonces, no hay un único camino para la programación. Cada uno lo puede programar de una forma determinada. Lo que sí que tienes que tener claro es cómo te vas a comunicar con la máquina y ese lenguaje sí que tienes que aprender. Entonces, tipos de lenguaje. Bueno, pues esto ha evolucionado bastante. Empezaríamos con lenguajes de bajo nivel, que es lo que veíamos en Matrix, ¿vale? Todas estas columnitas de unos y ceros, pues es el lenguaje máquina. Porque todas las máquinas hablan lenguaje máquina, ¿vale? Lo bonito de las máquinas es que ellas en sí que tienen un lenguaje universal. Luego están los lenguajes de nivel medio, en los que los niveles van aumentando cuanto más cerca de nosotros están, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy hablando de un lenguaje de alto nivel, es un lenguaje en el que es más próximo a cómo escribimos los humanos y cómo nos relacionamos los humanos, ¿vale? Entonces, simplemente nos centramos en que César pues es un lenguaje de alto nivel. Esto significa pues, que me va a costar menos el escribirlo, ¿vale? Porque es más parecido al lenguaje natural. Entonces, si yo tengo un lenguaje, pero la máquina entiende otro, ¿cómo cómo lo puede entender? ¿Vale? Es decir, si hay diferentes lenguajes, hemos dicho que pues, tienes César, que tienes C++, que tienes JavaScript, que tienes PHP, y al final la máquina lo que entiende es un lenguaje máquina, ¿cómo puede entender estos lenguajes? Bueno, pues porque entre uno y otro hay un compilador, ¿vale? Entonces el compilador se encarga de hacer esa traducción por nosotros. Y actualmente lo bonito de los sistemas es que estamos ya en un sistema
multiplataforma, ¿vale? Donde ponemos, por ejemplo, Unity, que es la herramienta que utilizo yo para diseñar videojuegos. Una de las cosas que más me gustó cuando empecé con él era que en vez de tener que aprenderme muchos lenguajes diferentes, y tener que aprender Java y tener que aprender Objective-C para poder hacer desarrollo para Android o para iOS, pues podía aprender un único lenguaje, que era C#. Y luego el compilador se iba a encargar de hacer la traducción a máquina a cada una de las plataformas, ¿vale? Entonces esto es lo que llamamos multiplataforma, donde tú haces un desarrollo único y el compilador se va a encargar luego de hacer la traducción al texto. Aquí os pongo que en algún momento, ¿vale? Yo sí que creo que llegaremos a verlo. No sé cuántos años, puede que 10 o así, pero es posible que en algún momento no necesitemos aprender un lenguaje como tal, sino que podamos hablar directamente a la máquina, ¿no? Tipo lo que ocurre en Iron Man, ¿no? Donde dices, Jarvis, pues arme no sé qué. Y entonces el compilador ya entenderá el lenguaje humano y hará las instrucciones que tenga que hacer. Pero hasta que no llegue ese día, pues tenemos que aprender el lenguaje, ¿vale? César, bueno, pues César es un lenguaje de alto nivel, como os decía, entonces podemos comunicarnos más o menos fácilmente eh, con nuestra propia construcción lógica, ¿vale? ¿Qué características tiene? Bueno, es sencillo, es moderno, ¿vale? La modernidad, bueno, es una cosa que nos puede dar un poco más igual, pero cuando un lenguaje decimos que es moderno es porque también es capaz de adaptarse a lo último que haya, ¿vale? Capaz de implementarse en las últimas tecnologías. Es seguro, es extensible, es versionable y es compatible. Bueno, entonces, ¿cuál es la clave fundamental? El pilar básico de César, la orientación a objetos, ¿vale? Y esto sí que es un mundo, esto sí que es un mundo totalmente diferente. Yo lo comparo con tener una pala o una excavadora, ¿vale? En un lenguaje de bajo nivel, en un lenguaje en el que estamos muy cerca de la máquina, prácticamente tenemos que hacerlo todo. Entonces, tenemos que escribir ahí el código, pum, 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 todas las funciones que sean necesarias y tal. Sin embargo, en un lenguaje de alto nivel, en el que usualmente vamos a estar orientados a objetos, pues lo que podemos tener es un objeto que sea una excavadora, ¿vale? Entonces yo puedo tener un objeto que es excavadora, digo excavadora cava y cava, y ya está, ¿vale? Y no tengo que preocuparme de mucho más. Entonces, esto hace que el desarrollo sea muchísimo más rápido, porque tenemos ya una serie de recursos, tenemos una serie de librerías, tenemos una serie de cuestiones que en código llamamos que están implementadas, ¿vale? Y que lo único que tenemos que hacer pues, es hacer la llamada a la implementación. De tal manera que nosotros pues, nos olvidamos un poco de cómo está implementado y lo que nos interesa es la propia función, ¿vale? Bueno, volveré luego a esto. Características de César, pues está orientado a objetos, encapsulamiento, herencia, ¿vale? Que es lo que vamos a tratar fundamentalmente hoy, porque creo que es un tema que a veces cuando se habla de los inicios de la programación, pues es un tema que se deja un poco aparte y creo que debería ser al revés. Deberíamos de empezar por lo que es la herencia y después hablar del resto de cosas, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en la herencia. Herencia, polimorfismo, que es una palabra ahí molona, pero que en realidad lo que está diciendo es que pues, dos funciones puedan hacer la misma cosa, ¿vale? Cuando podemos convertir. Abstracción y interoperabilidad, pues que puede entender otros lenguajes, como por ejemplo C++, ¿vale? Es un poco, pues que digamos que es como que estás hablando en inglés americano y el inglés americano pues puede entender el inglés de Inglaterra, ¿vale? O en inglés de Australia. Pues esto ocurre un poco con la interoperabilidad. Bueno, orientado a objetos, lo que os comentaba antes. Yo tengo una clase, ¿vale? Que es excavador. Yo simplemente me defino una clase y entonces me hago un método que es cavar. Cuando yo necesito cavar,
pues no necesito volver a hacer toda la implementación, sino lo que hago es me creo una instancia que llamamos de la clase excavadora y le digo que cabe, ¿vale? Y como esto hay muchísimas cosas que ya están implementadas y que lo que vamos a hacer pues, es recuperar esa implementación. Aquí os pongo otro ejemplo que creo que es bastante significativo, ¿vale? Es el uso, por ejemplo, en una calculadora. ¿Tiene sentido el coger y hacerte todas las funciones para una calculadora? Desde cómo se hace la suma, la raíz cuadrada, exponenciales y todo eso, y crearte tú la función, pues actualmente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque nadie te va a agradecer realmente ese trabajo, ¿vale? Entonces, si ya está implementado, pues lo que hacemos es utilizarlo. Entonces, a mí no me importa tanto el cómo está creada esa función como que funcione, ¿vale? Así que yo llego y digo, quiero hacer una array cuadrada. Pues tengo una clase que en Unity ya viene con algunas de las librerías y simplemente yo escribo matf, doy al punto y me aparece todas las funciones que vienen implementadas matf. Y entonces yo digo, yo quiero hacer una array cuadrada, pues busco la función que me hace la array cuadrada, me va a devolver el valor de la array cuadrada y ya la tengo y ya está. Entonces, en una sola línea de código he conseguido resolver el problema de hacer la array cuadrada, ¿vale? Esto lo que nos hace es tener mucha velocidad a la hora de poder escribir el código, ¿vale? Porque si nosotros somos capaces, por un lado, de crear nuestras propias clases y luego, una vez que las hemos hecho, pues coger y llamar a las funciones y luego utilizar clases que ya existen y utilizar su código, pues vamos a poder aprovecharnos, ¿vale? Vamos a poder hacer que el código avance mucho más rápido. Entonces, esta es la gran diferencia que hay frente a otros sistemas, ¿vale? Es la construcción por bloques frente al chorongo, ¿vale? Yo el chorongo, que es una palabra que realmente yo creo que en español, bueno, creo que existe en Cuba o algo así, pero bueno, es una terminología que utilizábamos en producción audiovisual, ¿vale? En producción audiovisual decíamos que un chorongo, pues, era cuando tú grababas un plano y no cortabas, ¿vale? Una entrevista, por ejemplo, no cortabas el plano y entonces tenías la entrevista grabada completa. Pues eso era un chorongo, ¿vale? Eso era un bloque muy grande. En programación, un chorongo lo que es cuando la gente no sabe, por eso hago hincapié en esto, cómo puede sacar de verdad el jugo a la programación y entonces lo que hace es un código de 20.000 líneas de todo el proyecto, ¿vale? Donde todo está metido en el mismo sitio y entonces pues vas llamando a diferentes funciones pero dentro del mismo código. Y entonces, bueno, pues tienes ahí un montón de líneas que la verdad es que pues tienen, como vamos a ver, bastantes problemas, ¿vale? Entonces, sin división ni estructura, tú vas creando, pum, 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 según vas necesitando. ¿Necesitas que el jugador se mueva? Pues hace la función del jugador. ¿Que el enemigo tiene que morir? Pues lo hago aquí mismo. Llamo al enemigo y que muera. ¿Que tiene que salir, crear algo? Pues lo creo aquí. Y entonces, el problema de tener todo esto, pues es el siguiente. Es, por un lado, no estamos aprovechando realmente el sistema, ¿vale? Es decir, el lenguaje puede estar bien escrito, la estructura puede estar bien, pero el problema es que no estás realmente aprovechando el sistema, ¿vale? Estás haciéndolo, digamos, a pedal, que es coger y realmente es lo más intuitivo muchas veces, porque es coger y digo, bueno, pues esto va así, y sí, sé escribir y tal, y sé cómo van las funciones, pues me pongo a escribirlo y ya está. Pero claro, realmente tienes muchos problemas. Primero que no es reutilizable, porque cuando tienes una pila de código, pues tienes una pila de código. Si lo llevas a otra parte de ese script, pues sigues teniendo una pila de código. Luego tampoco es modulable, es decir, que no vas a hacer pequeños cambios o pequeñas inyecciones de código. Por lo tanto, sigues teniendo un bloque.
Después está que cuantas más líneas de código, más posibilidades hay de que cometas errores. Y no solo errores sintácticos, porque los errores sintácticos, el compilador ya nos ayuda a verles enseguida, que es que vamos escribiendo, nos lo pone así en rojo, y bueno, ahí por lo menos pues nos aseguramos que está bien escrito. El problema son errores de variables, por ejemplo, que no están bien relacionadas, que se van de madre o lo que sea, y entonces pues estás acumulando errores y errores y es difícil de solucionar porque tienes mucha pila, ¿vale? Entonces, a veces incluso no tienes muy claro por dónde te viene el error y cuesta. Y luego, si el día de mañana pues vuelves a hacer otro juego que es parecido, pero quieres modificar algo, pues tienes un problema, porque tienes que volver a leerte todo el código y ver qué demonios habías hecho, ¿vale? Una cosa que suele pasar bastante, que es cuando pasan unas semanas y vuelves al código y dices, ¿esto qué hacía? Y no me acuerdo. Y resulta que encima tienes un mogollón de líneas, ¿vale? Pues realmente necesitas ser capaz de poder modificar rápidamente, ¿vale? Alterar los cambios. Entonces, frente a esto está lo que es la buena práctica de programación en César, ¿vale? Quizá otros sistemas pues no funcionen así porque no están orientados a objetos, pero en el momento en que está orientado a objetos, la clave es esta. Entonces, la clave es utilizar estos bloques. Los bloques son pequeños fragmentos de código. Muchas veces cuando escribimos un videojuego, pues realmente cada uno tiene su propia funcionalidad y con pocas líneas de código vamos haciendo las cosas. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Uno, va a ser reutilizable, porque yo, por ejemplo, puedo definir una clase enemigo, el enemigo se gobierna a sí mismo, ¿vale? Se mueve, hace los chequeos para ver si está el jugador por ahí cerca o lo que sea. Si mañana tengo otro proyecto y tengo otro enemigo, pues cojo la misma clase y la vuelvo a utilizar. Es modulable porque puedo ir juntando las piezas, ¿vale? E ir construyendo todo el juego, gracias a tener pequeñas piezas. Luego, cuando yo creo una pieza, esa pieza me voy a asegurar que es funcional, ¿vale? Que esa pieza está funcionando. Entonces, minimizo el error. Ya sé que eso funciona, porque además son pequeñas líneas, lo veo muy claro, ¿vale? Eso también es importante, la claridad en el código frente a todo lo que teníamos del chorongo. Entonces, lo veo claro. Digo, pues vale. Y luego, si tengo que hacer algún cambio, hago cambios sustanciales en pequeñas partes. Y eso me permite pues, crear derivadas, ¿vale? Cada clase se gobierna a sí misma. Pues vamos teniendo pequeños módulos. Entonces, esta filosofía la tenemos que tener de serie, ¿vale? Al empezar a escribir, porque es la manera en la que vamos a evolucionar más rápido, si nos acostumbramos a usar esto. Entonces, yo siempre digo que el programador es vago por naturaleza, ¿vale? O sea, la gran ventaja que tenemos frente a otros es que si yo lo he hecho una vez y eso funciona, pues lo copio 20 veces, ¿vale? Vamos, no lo copio, perdonad. Lo implemento 20 veces, ¿vale? Ya lo tengo hecho, lo cojo, pum, sé que funciona, pues ya está. Y he avanzado mucho más rápido. No tengo que volver a hacer lo mismo una y otra vez, si sé que funciona, ¿vale? Lo puedo volver a colocar. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Los demás, pues muchas veces tienen que empezar desde cero prácticamente el proyecto. Nosotros podemos tener nuestros ladrillos y ir colocando los ladrillos, pum, 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 y construir mucho más rápidamente, ¿vale? No tenemos que ponernos a cavar con una pala, cogemos nuestra excavadora y cavamos, ¿vale? Mucho más rápido. Entonces, vamos con la herencia. Lo que va a hacer la herencia es una cosa, ya os digo que estamos en un lenguaje de alto nivel, entonces la herencia es una cuestión que tenemos que entender, que es entendible para nosotros como seres humanos, ¿vale? Entonces las clases definen propiedades y métodos que otras clases pueden heredar. Esa es la clave de la herencia, ¿vale? Un concepto muy entendible.
Eh, Muchas veces pensamos, ¿no?, en la herencia como, pues, la herencia genética, ¿vale? Entonces, tú tienes una madre, que es clase madre, y tiene, pues, el pelo rubio, ¿vale? Si el hijo hereda, pues va a heredar características de la clase madre. Entonces, pues puede tener el pelo rubio, ¿vale? Puede tenerlo o no, pero bueno, básicamente el color del pelo sí que lo tiene, lo que podría ser diferente, podría ser. Entonces, estos dos puntitos que vemos aquí, ¿vale? Estamos diciendo con estos dos puntitos que estamos heredando de la clase madre. Simplemente es esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí es cuando hay alguna confusión, pues que en César no hay herencia múltiple, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que en la herencia genética nosotros podemos heredar características de nuestro padre y de nuestra madre, pero en código, pues no, no podemos hacer esto, una herencia múltiple de coger hijo y que herede de madre y que herede de padre. Entonces, lo que podemos hacer es ir derivando, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues lo que hacemos es que tenemos una clase madre, ¿vale? Y aquí el concepto con herencia genética se vuelve muy raro uno, que sería que padre hereda de madre, ¿vale? Eso es raro para nuestro manera de pensar, pero es simplemente por el concepto. Que ahora veremos otro ejemplo en el que cambiamos el concepto y se entiende mucho mejor, ¿vale? O sea que a veces somos nosotros los que al cambiar, al verlo de una manera como muy purista de nuestra lógica, nos volvemos locos cuando realmente no es así, ¿vale? Entonces, podemos hacer herencias transitivas, ¿vale? Y entonces, pues, padre hereda de madre y el hijo hereda de padre. Cuando hacemos esto, entonces el hijo tiene características del padre y tiene características de la madre, ¿vale? Porque tiene características del padre y el padre tiene de la madre, con lo cual él tiene características de los otros dos. Vamos con un ejemplo mucho más eh, entendible, ¿vale? Pues tenemos los animales, ¿vale? Yo tengo una clase de animal y entonces lo que quiero es tener pues una derivada de animal. ¿Y por qué hacemos esto? Por el mismo principio que hablábamos antes, porque el programador es vago, ¿vale? Entonces yo me defino una clase animal que tiene una serie de características lo más comunes posible, lo más genéricas posible. ¿Vale? Y digo, pues el animal se va a mover, todavía no sé cómo, el animal tiene una serie de ojos, pero no sé cuántos, el animal emite un sonido, pero no sé cuál, ¿vale? Y luego heredo de la clase animal. Entonces, mamífero tiene las propiedades que haya definido en animal y los métodos que tuviese definidos. Por lo tanto, no tengo que volver a definirlos, ¿vale? Porque los que ya los tengo, pues no los tengo que volver a definir. ¿Qué hago entonces en mamífero? Defino las características específicas para mamífero. Pues, por ejemplo, el mamífero, pues como es un mamífero, pues mama, ¿no? Entonces, pues tendría una función para mamar. Y luego me iría ya a una clase más específica, que sería pues el perro. Entonces el perro es un mamífero y es un animal. Y vamos heredando de cada uno de ellos. Por lo tanto, el perro va a tener características del mamífero, ya sabemos que el perro mama y tiene características del animal, pues ya sabemos que se va a poder mover, que tiene patas o lo que sea, ¿vale? Así que esto lo que nos hace es ir de lo más general hacia lo más particular, ¿vale? Y es la manera realmente de construir, porque si nosotros conseguimos acostumbrarnos a eh, ir heredando paulatinamente de clases, lo que vamos a hacer es que la arquitectura del juego sea muy robusta, porque podemos tener, por ejemplo, una clase genérica, ¿vale? Que es un objeto. Entonces, tú tienes un objeto y el objeto ¿qué es? Pues eso es algo muy genérico. Puede ser una poción de vida, puede ser un arma, puede ser un escudo, puede ser lo que sea. Lo que sí que va a suceder, por ejemplo, es que el objeto pues tiene un valor económico, ¿vale? Y todos los objetos tienen un valor económico. Pues cuando yo me creo la siguiente clase,
arma ya no tengo por qué definir un valor económico, porque ya lo he definido en la clase anterior, ¿vale? Con lo cual, lo que voy haciendo es ir construyendo hacia abajo, digamos, aunque bueno, hacia abajo no es, que, es de lo general a lo particular, ¿vale? Y de esa manera, pues vamos estableciendo las diferentes jerarquías. Y es una cuestión que cuando uno se acostumbra, ya ahora al principio sé que os puede sonar bastante abstracto, ¿no? Y tal, pero cuando uno se acostumbra, pues es muy lógico, ¿vale? Y entonces, al final vas haciendo que todo esté muy cohesionado. Y luego sea muy, muy rápido el hacer las cosas. Porque yo digo, tengo una espada mágica. Pues la espada mágica hereda de una clase que es mágica, mágica hereda de arma, arma hereda de objeto, y ya tengo todas las propiedades que tendría de ese objeto. Solo me falta definir las suyas propias y ya lo tengo, ¿vale? Con lo cual, la construcción pues es súper rápida, ¿vale? Entonces, vamos un poco ahora ya a ver cómo sería programar teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿vale? Entonces, tengo aquí César abierto y me he creado, pues, un script. Entonces, ¿por qué he hecho tanto hincapié en esto siendo como una eh, de iniciación a la programación, ¿no? Que me podía haber puesto a hablar directamente pues, de variables, de bucles, de funciones y tal. Porque si no, no entenderíais qué significan estos dos puntos, ¿vale? Entonces, ¿qué significan estos dos puntos? Pues que estoy heredando de una clase superior que es MonoView. Y por lo tanto, como heredo de ella, hay cosas que ya están implementadas, ¿vale? Entonces, yo heredo de MonoView, que es la clase que me va a permitir hacer muchas cosas. Y por eso ya existe una función star y una función date, porque están definidas en esta clase, ¿vale? Y casi siempre que construyo cosas para el juego, cuando yo creo un script, se hereda de MonoView. Y esto lo que me permite es no empezar desde cero, sino que lo que puedo hacer pues, es el ir construyendo clase sobre clase. Entonces, cuando yo me quiero definir una variable, ¿vale? Pues lo primero sería desde dónde se va a poder, quién va a ver esa variable. Y este concepto también está muy relacionado con la herencia, ¿vale? Entonces, una variable, lo primero que haríamos sería definir desde dónde se ve, ¿vale? Y entonces puede ser public, que la ve todo el mundo, cualquier clase, desde esta o desde fuera, la puede ver. ¿Qué hace la gente muchas veces? Que declararlo todo público. Porque dice, bueno, da igual, lo declaro todo público. No, no porque solo se necesita declarar público aquello que se necesite ver desde fuera de la clase. El resto, pues no tiene por qué ser público, ¿vale? También es porque necesitamos un cierto nivel de protección frente, por ejemplo, a hackeos, porque cuando se expone una variable, pues es más fácil que se pueda hackear. Si no es público, puede ser privado, ¿vale? Privado. ¿Esto qué significa? Significa que solo se puede acceder desde la propia clase, ¿vale? Os pongo también algún ejemplo aquí. Público, por ejemplo, mi Twitter. Todo el mundo puede acceder a mi Twitter. Lo tengo público para que todo el mundo lo vea. Privado, pues por ejemplo el correo, ¿vale? Donde solo yo puedo acceder a mi correo. Y protected, ¿vale? Que es una palabra clave que muchas veces, como no se explica la herencia, pues se deja para lo último, pues simplemente significa que se puede ver desde la clase propia o desde una clase derivada, ¿vale? Por ejemplo, el WhatsApp. En el WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, lo que haríamos sería que la gente que pertenece al grupo de WhatsApp lo puede ver y yo, que pertenezco al grupo de WhatsApp, lo puedo ver, ¿vale? Entonces, aquí, pues podríamos declararla private, public o protect. ¿Vale? El compilador que estáis viendo, por cierto, es Visual Studio
Visual Studio, ¿qué es lo que me va a ayudar? Pues me ayuda a que escribir el código sea muy fácil, ¿vale? Porque de hecho hay funciones que él enseguida reconoce, por ejemplo, propias de la clase MonoViewer, ¿vale? Pues tenemos el típico onTriggerEnter. Yo simplemente le pongo un onTrigger, él ya me pone aquí para crear la función, le doy al Enter, ¿vale? Y ya me escribe él la función. Entonces, es muy rápido programar con un sistema como Visual Studio. Visual Studio también te va a dar el error en la línea que sea, ¿vale? Las líneas están numeradas para que si aquí escribo yo algo mal, eh, pues él me lo pone aquí en rojo y entonces yo ya sé que esto está mal. El compilador está diciendo que aquí hay un error. Y luego, si me paso o hago algo, desbordo una variable, ¿vale? Y me paso, pues también me puede decir qué es lo que está sucediendo. O sea que realmente a día de hoy yo creo que es impensable. O sea, podríamos programar a lo loco, podríamos programar en un bloc de notas, ¿vale? O sea, yo puedo coger aquí, ponerme y ir escribiendo. No tiene ningún sentido a día de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Primero, porque va a ser mucho más rápido el utilizar el sistema. Segundo, porque voy a minimizar los errores. Por lo menos los errores ortográficos prácticamente desaparecen. Y luego, porque me va a ayudar y me va a decir en qué línea me he equivocado, ¿vale? Entonces, hay otros, ¿vale? Hay otros compiladores, además de Visual Studio, compatibles con Unity, como es el MonoViewer, el MonoDevelop, pero bueno, a día de hoy, pues la verdad es que está muy bien, ¿vale? O sea que yo sí que os lo aconsejo en ese sentido. Entonces, pues bueno, a partir de aquí, pues me declararía mi variable, ¿vale? Por ejemplo, el animal, pues tendría un número de patas, ¿vale? Esta función no la voy a usar. De hecho, nos podríamos declarar una clase general, ¿vale? Me puedo declarar una clase pública general. Y luego, lo que sí que voy a hacer para que lo veamos, ¿vale? Para que veamos un poco es hacerla pública. Y me voy a crear una clase, pues mamífero. Esta clase heredad de animal, ¿vale? Entonces, si yo tengo esta clase, bueno, estos métodos no están definidos, pues nada. Hay una cosa muy buena que tiene Unity, ¿vale? Que es que cuando vemos un script, eh, si tiene una función pública, pues la vamos a poder... Ah, es verdad, necesita heredar de MonoViewer para visualizarse. Sí. Bueno, vamos a hacer que herede de MonoViewer para que lo veamos, para que sea parte del juego, ¿vale? Entonces aquí le metemos la función, veis, y mamífero tiene patas, pero patas no está definido en mamífero, está definido en el animal, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy haciendo es ir construyendo pues, la funcionalidad una sobre otra. De tal manera que si luego tengo un ave, pues tengo un ave, ¿vale? Tengo un ave, uy, he puesto ava, el haba puede heredar del mar, ¿vale? Y en vez de patas, pues puede tener alas, ¿vale? Y podemos poner que tiene patas y tiene alas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, ¿veis? He heredado las patas de animal y tengo mis propias propiedades que son las alas, ¿vale? Entonces, esto es lo que intuitivamente hablando, pues al principio cuesta, ¿vale? Yo sé que al principio cuesta porque lo que haríamos sería animal, pues patas, alas, ¿qué más animales hay? ¿Qué tienen los animales? Yo que sí, pues empiezas a pensar en todos los animales que hay y le metes todo, ¿vale?
y resulta que tienes una cantidad brutal de propiedades y de métodos porque lo que te has hecho es un chorongo, ¿vale? Te has hecho esa clase gigantesca que has metido todo en el mismo saco y al final pues es un lío, porque claro, lo tienes todo mezclado, ¿vale? Hay animales que no tienen ciertas propiedades, ¿vale? Porque hay animales pues, que no tienen patas. O sea, pensar en lo que decía al principio, estamos utilizando un lenguaje de alto nivel, lo que intentamos es que mi manera de pensar se traduzca en algo que luego la máquina entienda, ¿vale? Entonces hay que intentar construir las cosas, sí, de una forma lógica, pero entendiendo un poco cómo funciona el sistema. Porque si no, pues lo que hacemos es un batiburrillo, ¿vale? O sea, es un batiburrillo y al final, pues claro, vas a tener muchos más problemas, ¿vale? Entonces, nada, tampoco quiero inflaros ahí la cabeza, ¿vale? Y casi prefiero pues, que estos minutos me hagáis preguntas y espero poder contestarlas todas. Así que os doy la palabra. Han preguntado antes por el chat que si cuanto más ininteligible el código, más se evita el dinamiteo. Más inteligible, no. Mm. El código se puede ofuscar, ¿vale? Pero no en el propio código. Es decir, aquí sí que tiene que estar claro, ¿vale? O sea, aquí tú haces una definición y pones patas y pones patas. Lo que no puedes hacer aquí es definirte, por ejemplo, para que no te roben, digamos, el oro, en vez de llamarlo oro, llamarlo Hohenheimbergingen y definirte esto sin ningún sentido. No, hay fórmulas para luego ofuscar el código, que lo que hacen es coger este código y mediante un sistema de codificación, codificar. Y que cuando alguien abra el código no vea cómo se han denominado las variables, sino que lo que vea pues es una codificación de bytes que son números y letras, ¿vale? En ese rollo. Pero eso lo hace un sistema, ¿eh? Nosotros, y además es una cosa que yo siempre les digo a mis alumnos, es que las variables se llamen de una manera que tú en un solo vistazo entiendas qué hacen. Si te tienes que preguntar qué hacía esta variable, la has llamado mal, ¿vale? Lo interesante es que sepas qué hace. Más preguntas. ¿Sabe de alguna herramienta de documentación para el código este que estamos viendo ahora? ¿Cómo? Esa, Sí. sí. La documentación de Microsoft está bien y luego la propia de Unity, ¿vale? Tenéis... ¿vale? En la propia página de César es de Microsoft, ¿vale? Si buscáis César, pues se os pone documentos aquí, ¿vale? Aquí está la documentación de César, por un lado. Esta es la documentación genérica, ¿vale? La implementación de César para Unity es todavía más sencilla, ¿vale? O sea que es todavía hasta más fácil. Y luego, pues la documentación de Unity, ¿vale? A la que podemos acudir en cualquier momento y que realmente hay que acudir a ella, ¿vale? Porque hay cosas que no sé, es imposible que sepas todo. De todas maneras, también el compilador nos ayuda bastante, ¿eh? O sea, cuando yo aquí escribo algo, pues él me va diciendo, por ejemplo, si me declarase un rigibody, ¿vale? Que es muy típico, que es, pues luego él me da propiedades, ¿vale? Yo puedo luego acceder a las propiedades del rigibody con el punto. Uy, vale, pues no quieres. ¿Vale? Veis aquí con el punto, yo estoy accediendo a las propiedades y métodos implementados de esta clase, ¿vale? Fijaos que ahora ya entendemos, hostia, ¿y qué es? Pues es una clase. Y en realidad, cuando declaramos una variable, también es una clase. Es una clase de tipo entero, ¿vale? Y tiene ya propiedades. Patas, punto, pues tiene ya algunos métodos que ya están definidos, que son los métodos como más generales que se pueden utilizar.
Y para generar una documentación propia de nuestro código. Para generar una documentación propia de nuestro código. Bueno, siempre es una buena práctica lo que sería los comentarios, ¿vale? Eso sería lo más básico. Primero tendríamos los comentarios dentro del código. Entonces, los comentarios dentro del código pues siempre están bien, sobre todo porque yo lo que les digo a mis alumnos es que ellos escriban el código pensando que lo va a leer otro, ¿no? Entonces, tú imagínate un médico que le dijeras esto y lo cumpliese, ¿no? Entonces, él escribiría pensando que otra persona lo tiene que entender. Y de esa manera, pues podría poner pues, los comentarios, ¿vale? Que son las dos barritas estas, pues esta función se llama desde donde sea, ¿vale? Se llama desde otro script. Entonces, pues tú sabes luego que la función que has definido la vas a llamar desde otro script. Y luego, pues lo que puedes hacer es crearte tus propios archivos README, ¿vale? Que son archivos de documentación, pues donde pones qué hace cada cosa. Yo también siempre recomiendo, cuando haces algo que tiene más de 3 pasos y es algo que se va a procesar varias veces, por ejemplo, está el tema de la visión artificial, ¿vale? Pues en la visión artificial lo que tenemos que hacer es tener un sistema que nos permita ver al enemigo, que nos devuelva la posición del jugador y nos diga la distancia a la que está el jugador. Bueno, pues cuando hay 3 cosas que hacer, podemos hacer un mínimo protocolo, ¿vale? Entonces dices, pues tengo que hacer primero esto y luego esto. Y te haces una mínima documentación. Pero puede ser pues en un blog de notas o en un README o en lo que sea. Preguntan también por dónde recomiendas empezar a programar si quieres aprender por cuenta propia. Vale, pues recomiendo lo que os comentaba al principio, hacer juegos sencillos. Por ejemplo, hacer juegos para móvil, ¿vale? Es muy fácil ahora mismo el hacer un juego para móvil, por ejemplo, con Unity, ¿vale? Porque te baja, te lo mete todo, te mete lo que te hace falta y lo puedes programar con César y luego lo puedes probar en tu móvil. Pero bueno, podías empezar directamente para PC, todavía más fácil, ¿vale? Para PC y mínimo, es decir, minimalista, perdón, esa palabra. Minimalista son juegos en los que yo me centro exclusivamente en utilizar los propios sprites, por ejemplo, que me da Unity, es decir, cuadraditos y cosas así, ¿vale? Yo hago un juego de plataformas, por ejemplo, con cuadrados y tal. Y me centro en la funcionalidad y no en lo que se ve, ¿vale? Lo que se ve son cuadraditos que saltan o que golpean, lo que sea. Y entonces ahí es cuando vas a aprender de verdad, porque te vas a centrar exclusivamente en eso. Porque luego tenemos muchísimas herramientas y te puedes perder, ¿vale? Es fácil perderse, por ejemplo, en el 3D, sobre todo, pues que luego hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, la luz, la textura, el shader, no sé qué, y al final lo que es la implementación en sí, pues claro, si te centras en eso, no te centras en lo otro. Entonces, ahora mismo, por eso hay tantos juegos de plataformas 2D, también te digo, que es mucho más fácil y oye, pues empiezas haciendo plataformas y eso te va a dar, pues que luego tienes que controlar las vidas, que tienes que controlar a los enemigos, o sea, que realmente hay muchas funcionalidades que van a ser muy parecidas luego en 3D, entonces en 2D, pues podrías empezar por ahí, sí.